Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFID, que tiene como propósito principal que cualquier persona aprenda de la Universidad de AFID sin tener que tener un carnet. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que particularmente a nosotros en AFID pues nos ha tocado porque es como nuestro trabajo, y es que como todas o muchas actividades tradicionales y nuevas se han visto afectadas por esta crisis sanitaria. eh, Algunos pudieron hacer alguna cosa para responder, otros unos más, unos menos, pero nosotros no podíamos parar la universidad ni la educación. Es más costoso pararla que seguirla si no sea en las mejores condiciones. Y esta crisis nos obligó a buscar métodos o herramientas nuevas para cumplir nuestro papel, que era formar gente y formar profesionales en áreas específicas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, con los invitados que vienen a continuación, conversar qué fue lo que ha pasado, y nosotros de alguna manera, esto solamente será una extracto de las experiencias de la universidad, es qué hemos hecho, cuáles han sido esos instrumentos nuevos que nos ha tocado desarrollar y aprender para cumplir nuestro papel. Entonces, para este propósito, estos son nuestros invitados. Como planteé en la presentación, a la universidad y a todas nos tocó asumir la crisis o las circunstancias adversas en la forma normal que habíamos impartido educación, casi toda fundada en que estábamos con los estudiantes, los teníamos de frente, veíamos sus caras, veíamos si estaban durmiéndose o atendiendo, si estaban felices, si estaban preocupados. Y de pronto nos dijeron: no, ya no pueden estar con los estudiantes, ellos van a estar en su casa y usted también. Entonces eso nos obligó a usar cosas. La universidad, y yo creo que Diego nos puede contar más, no estaba virgen al respecto. Llevamos, yo creo que tal vez, si Diego me corrige, unos 10 años elaborando ideas sobre nuevos métodos de enseñar, pero nos tocó apelar a eso que ya habíamos tal vez desarrollado y cosas que nos tocó aprender de otros lados. Entonces, me gustaría, para que hubiese un contexto de cómo fue el tránsito forzado, que Diego nos contara qué nos puede decir de esos dos momentos, qué teníamos y qué nos tocó aprender, y de quién también nos tocó aprender. Bueno, Juan David, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Efectivamente, vivimos un proceso muy acelerado, y creo que tuvimos mucha suerte, afortunados de tener como esa capacidad previa a nivel institucional que nos permitió tener como un semestre en realidad ininterrumpido para nuestros estudiantes. Cuando uno ve más o menos lo que pasó en el panorama nacional, pues algunas instituciones simplemente cancelaron su semestre, otras terminaron de manera adelantada y anticiparon vacaciones. Y pues hubo muchísimas reacciones diversas. Algunas otras a este punto todavía no han podido regularizar la oferta. Estoy hablando no solamente de universidades similares a AFID, sino de instituciones de educación superior de todo tipo en el territorio nacional. Una cosa muy característica de esta pandemia es que hizo muy evidentes las brechas, y esas brechas se refieren en parte a esas capacidades existentes. Como les menciono, a nivel nacional el panorama es pues mucho más complejo, pero para nuestro caso nos encontramos con una serie de factores muy importantes. O sea, por un lado, institucionalmente,
EAFIT había tomado una serie de decisiones que llevan ya 10, 12 años de existencia. EAFIT Virtual, una unidad en la que hace parte del Centro para la Excelencia del Aprendizaje en este momento, fue creada por allá en 2007-2008. Y Proyecto 50, el Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje, fue creado en 2010. Y desde allí se apoyaron a lo largo de esos últimos 10 años una serie de proyectos de innovación educativa de los profesores de la universidad en todos los niveles y con muy diversos alcances. Así que yo diría que, por un lado, esa experiencia que ya se venía teniendo, sobre todo en los programas virtuales, con la Facultad de Administración, con la Escuela de Administración, y por otro lado, todo ese camino recorrido en términos de innovación educativa a través de Proyecto 50, pues fueron dos factores, digamos, de esa capacidad institucional que se pusieron en juego. A eso se sumó también pues todo el movimiento que desde hace algunos años viene avanzando en relación con el cambio en nuestros sistemas de información institucional. Tuvimos la posibilidad de echar mano de Teams, de Microsoft Teams, que hace parte de esa suite que la universidad contrata con Microsoft para tener todas las herramientas de Office y un montón de servicios complementarios que incluyen esta herramienta de colaboración. Y a eso se sumó también el cambio en nuestro sistema de gestión de aprendizaje, que lo estamos viviendo en este semestre, cuando nos pasamos a lo que llamamos localmente Interactiva 2020. Así que esos procesos de cambio, digamos que nos llegaron en un buen momento, en un muy buen momento. Sin saberlo, estábamos dando unos pasos que nos permitieron estar mucho más preparados. Pero esos son solo algunos aspectos. Yo sí quisiera destacar adicionalmente, como en ese inventario de capacidades y de puntos de partida, el liderazgo excepcional de decanos, de jefes de departamento y el compromiso de cada uno de los profesores de la universidad. Sin eso, no habríamos arrancado. En una semana, desde que el rector tomó la decisión de hacer el cierre del campus de Medellín antes de que se anunciara la cuarentena obligatoria, pues tuvimos la obligación, digamos, de lograr subirnos todos a Teams y a una serie de herramientas que eran ajenas para muchísimos de nuestros profesores y para muchísimos de nuestros estudiantes también. Y tuvimos el desafío de dar ese paso muy rápido y lo dimos por todas esas razones que estoy mencionando, pero quisiera destacar aquí como un poco en clave de anécdota. Antes de que empezara la cuarentena, tuvimos profesores de edad avanzada. Alguno de ellos estuvo todo un día en EXA, en el bloque 15, totalmente inquieto y preocupado por cómo iba a hacer para dar su clase a través de Teams, y estuvo allá todo el día con las ganas de entender cómo era que se usaba eso, qué tenía que hacer ahora, y él es solo un ejemplo de muchos profesores que se acercaron al Centro para la Excelencia, que se acercaron también en ejercicios de formación, que el profesor Juan Carlos Monroy estuvo coordinando algunos de ellos, que se acercaron al Media Lab en la Escuela de Humanidades, que se acercaron a muy distintos espacios que hacen parte de esa capacidad instalada de la universidad y en donde pudimos empezar a caminar juntos, en donde también muchísimos profesores tuvieron la posibilidad de contar con un colega, con un amigo, que les dio pistas respecto a cómo dar esos primeros pasos. Entonces, todo ese compromiso, esa sensación de solidaridad, de colaboración, que terminó llevándose también hasta los estudiantes a través de los grupos estudiantiles, de representantes, todo eso, más allá no solamente, digamos, de lo técnico, hace parte de esas capacidades previas que teníamos que nos permitieron dar estos pasos de manera tan acelerada. Creo que también fue muy positivo el entender que estábamos aprendiendo todos, y creo que el voto de confianza que recibimos de nuestros estudiantes después de unas inquietudes iniciales de ¿será que sí es por aquí? ¿Será que sí sigo? ¿Será que no sigo? Cuando vemos, digamos, la matrícula este semestre, pues creo que es muy grato ver ese voto de confianza que tenemos respecto a cómo los estudiantes interpretan las acciones que se están haciendo y el valor que les genera, el sentido que tiene el continuar su proceso de aprendizaje en esas condiciones que estamos viviendo, que son excepcionales. Así que pues nada, ese es un pequeño barrido sobre algunas de esas capacidades, porque hay muchas más. Creo que hacer un ejercicio juicioso de describir todas esas capacidades previas lleva mucho más tiempo, pero lo cierto es que en todas las escuelas, en todos los profesores, en todos nuestros directivos, lo que se puso en marcha fue un movimiento de compromiso y de decisión
tomamos la decisión de seguir adelante. EAFIT no paró y creo que pues detrás de eso hay un ejercicio que recordaremos el resto de nuestras vidas en este año tan atípico. Sí, tal vez muy bueno que hayas hecho la reflexión sobre la disposición, porque puede que los equipos estén, pero finalmente son herramientas y las herramientas pues, son tan buenas como la gente las use y la disposición que tenga. En una conversación que tuvimos previa con Diego, yo le decía, podemos tener todos los instrumentos más sofisticados, pero finalmente el proceso de aprendizaje y de enseñanza depende de si el profesor tiene una obsesión por enseñar y si el estudiante tiene una pasión y una obsesión por Así aprender. es. Y como dices, pues afortunadamente para todos, pues estábamos con la disposición de ambas partes. Como yo hice en la introducción, EAFID asumió el uso de lo que habíamos construido previamente, las herramientas que estaban usando, averiguamos en todas partes del mundo qué estaba sucediendo, porque no éramos los únicos los que teníamos el reto, y empezamos a aplicar cosas. Yo digo que, como dice Diego al final, pues si vemos la película, la cosa salió bastante bien a pesar de la emergencia. Yo quisiera manera como de ejemplos para que las personas que están viendo este programa y que no han estado como nosotros inmiscuidos e inmersos en el tema, eh, como una muestra pequeñita, porque son muchísimos las herramientas y las metodologías, los enfoques. Me gustaría que Juan Carlos y Elizabeth nos contaran sus experiencias. Yo debería empezar por Elizabeth, pero me va a tomar la licencia de que empiece Juan Carlos, que como también estuvo en la parte de capacitación, pues, y es, cuéntenle a la gente, no a nosotros, porque tal vez algunos conocemos de algunos de sus ejemplos, pero es qué cosas se pusieron en consideración. O sea, había que repensar desde cómo se daba la clase, a qué horas, qué instrumentos hacíamos, cómo hacemos para hablar con alguien que no te está viendo a los ojos, cómo voy a evaluar, un montón de facetas que están incluidas en el proceso educativo. Me imagino que ustedes dos tienen algunas experiencias que, como dije, creo que para los que no son expertos o no han vivido esta experiencia, podría ser ilustrativa. Entonces, tal vez si quiere Juan Carlos empieza o como quieran. Muchas gracias, Juan David. Yo digo dos cosas importantes a tener presente que recuerdo mucho en esos inicios. Inicialmente recuerdo el profundo desespero de las personas, específicamente de los profesores, por la evaluación, ¿cierto? Por querer cambiar o por querer mantener, por querer cambiar la evaluación a la virtualidad o por querer mantener la evaluación a la virtualidad. Entonces, una cosa que aprendimos todos, más rápido, más lentos, pero creo que lo aprendimos al mismo ritmo, fue el reconocimiento, ¿cierto? Y la generación de confianza. O sea, la confianza que le dieron los estudiantes a los profesores, porque era clarísimo que todos estábamos en un proceso de ajuste, aunque tuvimos una semana de capacitarnos, nos capacitamos en las herramientas, nos capacitamos en las metodologías, hicimos lo que más podíamos en muy corto tiempo. La confianza que le dieron los estudiantes a ese proceso de experimentación y aprendizaje de parte de los profesores y de la interacción que sucedía ahí fue fundamental. Pero digamos que esos procesos de experimentación también llevaron a que había una frustración muy grande en que era un mundo muy distinto, ¿cierto? Entonces, yo no puedo estar pendiente, por ejemplo, de si el estudiante va a copiar,
o si el estudiante iba a pastelear o iba a hacer cualquier otra cosa que en un ambiente presencial se torna muy en un debate si eso es muy policíaco, si eso es una cosa o la otra, ¿cierto? Entonces, en los debates que habían en las capacitaciones era, venga, ¿yo cómo aseguro que la persona no está haciendo trampa? Y la única manera era, hay que cambiar esa evaluación, hay que cambiar ese modelo, ¿cierto? Hay que cambiar esa forma. Y creo que el primer acercamiento fue a la confianza, o sea, a decir, yo no voy a pensar lo peor de la otra persona, sino que voy a pensar lo mejor. Y eso realmente es un cambio de paradigma fundamental, que creo que es importante tenerlo presente y es una lección muy grande de vida para todos nosotros. Yo lo decía también desde mi punto de vista, pues en mi materia, porque capacitando a muchos profesores no tuve tiempo de planear la mía. Entonces hubo un tema ahí bastante complejo y yo les dije a los estudiantes como, perdón, ¿cierto? Hasta que llegué a un punto de equilibrio rápido, afortunadamente, pero llegué rápido porque ellos me ayudaron. Reconocí que el espacio del salón de clase es un espacio donde se aprenden los dos y creo que esta virtualidad nos recordó eso y nos recordó que el aprendizaje va por esa doble vía. Entonces, esa generación de confianza fue importantísima y volver a retornar como a lo que en la historia se hablaba de lo que eran esas universidades británicas y sobre todo esas universidades europeas en los siglos XVIII y XVII, que eran espacios donde, donde el aprendizaje se daba en la marcha y donde el aprendizaje se daba a partir de la conversación y el debate. Creo que en algún punto en algunos puntos volvimos a ese tema de esa conversación, ¿cierto? Y creo que esa confianza que tal vez se había visto muy afectada, creo que se volvió a retomar. Se le dio valor no al profesor, no al estudiante, sino al proceso de enseñanza-aprendizaje, como se decía. Y eso me pareció fundamental. Y lo otro, que era pues como esa gran preocupación que se convirtió en un valor agregado muy grande, fue el reconocimiento de la persona. O sea, eso que decías, Juan David, es que yo veo las emociones, yo veo esto aquí, yo veo esto otro aquí, ¿cierto? Yo veo cómo están interpretando, se me están durmiendo. Y el hecho de no tenerlo en esta virtualidad hizo que los profesores jugaran, ¿cierto? Con metodologías que les permitiera volvernos a ver. Era fundamental. No solamente escucharnos, sino vernos. Y eso, y eso hizo que el profesor como que se viera como ese gran mago que tiene que mantener una audiencia entretenida, pero también tiene que generar ese gran truco. Y eso permitió que ellos, o sea, que ellos, nosotros, yo aprendí mucho de los profesores. Vea, es que yo tengo esta metodología para romper el hielo. Cosas que antes eran esas habilidades blandas se convirtieron fundamentales en este tema, pues en este espacio, perdón. Entonces, y sobre todo que le vimos como una retroalimentación inmediata, como, venga, es que si esas habilidades blandas son tan importantes, pero es que eso se ve por allá a futuro, no, aquí lo vemos inmediatamente. El retorno es inmediato. Entonces, eso nos permitió, digamos, volvernos mucho más habilidosos. Los estudiantes también se volvieron mucho más habilidosos también en la manera en cómo preguntaban, en cómo interactuaban, ¿cierto? Se volvieron incluso hasta más respetuosos con sus tiempos porque no había tanto tiempo, una cosa a la otra, estaban ocupados, pero ellos veían también la tendencia de que todo el mundo estaba ocupado y todo el mundo decía que estaba muy, muy estresado, pues como con muchas cosas, pero entonces esa resiliencia, esa capacidad de nosotros pues poder convertir esto como en una anécdota, en una conversación que diera tan pronto los resultados y que se viera tan visible, que se viera visible tan rápido en los resultados de aprendizaje, fue algo que incluso nosotros en varias reuniones decíamos, es increíble. O sea, es increíble cómo
como antes decíamos que, pues, cómo hacía un niño para estar conectado tanto tiempo en el celular, y ahora somos todos que estamos conectados. Entonces los papás hablando con los hijos, venga, ¿yo cómo hago para conectarme? Los hijos dicen, hablando con los papás, ¿usted cómo hace para estar tanto tiempo concentrado? O sea, esa capacidad de volvernos a concentrar, de volver a tener confianza, y de reconocernos en estos escenarios, son dos de los aprendizajes que yo he más valorado en esta nueva, pues en esta nueva modalidad. Muy interesante. Yo casi que estoy como por lo que dicen todos ustedes y ahorita le doy el paso a Elizabeth. Al final me está pareciendo que la conclusión más interesante de todo es que obviamente los instrumentos tecnológicos y las herramientas físicas que tengamos son muy importantes, pero al final es más como las actitudes de las personas, de los que estamos involucrados. O sea, con los mejores instrumentos, pero sin la actitud correcta, esto no tiene ningún sentido ni una posibilidad de que funcione. Como dices, repensar que tenemos cómo hago para evaluar, cómo hago para que me entiendan, ha sido tal vez fascinante y tal vez nos quita un poco de telarañas que teníamos, que estábamos trabajando por inercia. Quisiera preguntarle a Elizabeth, porque me dicen que has usado específicamente algunas herramientas de cosas particulares, entonces no te quito la palabra, sino que digo, cuéntanos qué cosas has hecho en tu campo para ponerlo como ejemplo de esas nuevas herramientas o instrumentos o métodos que nos está tocando utilizar. Sí, buenas tardes y muchas gracias, Juan David, por la invitación. Bueno, sí, yo también hago como recapitulo un poco, digamos, desde ese momento en que comenzó, digamos, como toda esta nueva normalidad, como la están llamando. Y es que, como mencionó Diego, en el momento en que se cerró la universidad, tuvimos como una semana como para reaccionar y pensar, digamos, bueno, qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Entonces esa, como también lo mencionó Juan Carlos, esa capacidad de resiliencia, ¿sí? Que en nuestro caso, ¿sí? Y lo hablo de manera general, creo que estuvimos pues como a la altura, ¿sí? Como universidad de las circunstancias, ¿sí? Porque se hubo, o por lo menos como lo percibí yo como profesora, hubo mucha empatía, ¿sí? De parte de los demás colegas, los grupos que se formaron, los foros, ¿sí? Todo el mundo quería compartir, digamos, experiencias, documentación, videos, ¿cierto? Como para acompañar al otro y decirle, ve, haz esto, haz aquello, de pronto esto te funciona, esto me funcionó a mí, esto no me funcionó, entonces no lo vayan a hacer por ahí, ¿cierto? Entonces yo estuve, digamos, ahí muy atenta también en los foros para ayudar y también como para escuchar todo lo que estaban diciendo y se mencionó, digamos, mucho del uso de ciertas tecnologías, ¿sí? Para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y entonces, en ese, digamos, en mi formación como ingeniera de sistemas, pues sí, uno como que en la cabeza tiene ese chip de decir, bueno, no, a mí la tecnología no me va a vestir, ¿sí? Entonces, de hecho, estuve recientemente en una charla sobre cloud, entonces decían que estamos en el mejor momento de la tecnología, ¿sí? Y yo creo que si un curso, obviamente hay excepciones digamos, de cursos donde la presencialidad es una cosa que definitivamente se necesita, pero también hay instrumentos que ayudan a continuar los procesos, ¿sí? Entonces, en mi caso, ¿sí? En mis cursos, pues yo logré, digamos, identificar ciertas herramientas que me ayudaron a dar esa continuidad, ¿sí? Yo también, como también lo mencionaron Juan Carlos, lo mencionó Diego, también valoro mucho ese face to face, ¿sí? Entonces, para mí fue también muy duro pasar a la virtualidad, escucharles solo las voces y algunos que mostraban, digamos, sus cámaras, verlos ya y
podía tener, ¿cierto? Yo siempre, digamos, soy muy amigable, obviamente también muy respetuosa con los estudiantes, entonces genero como esos lazos con los estudiantes, entonces ya no tenerlos, pues me genera, digamos, como esa cierta incertidumbre, ¿sí? Pero las herramientas me permitieron a mí acompañar el proceso, ¿sí? Acompañarlo desde otro enfoque y que incluso en algunos aspectos fue muy beneficioso porque mis cursos eran unos cursos, yo los llamo cursos desconectados, ¿sí? Porque eran en salones de clase con tablero, con diapositivas, ¿sí? Y con hojas de papel, porque hacíamos los diseños en papel y llevarlos, digamos, ya a estas plataformas, pues realmente le dio como un valor agregado. Y creo yo, pues me imagino pasada, digamos, toda esta contingencia, volviendo a, digamos, una normalidad, yo creo que yo rescataría mucho de esas vivencias y de esas cosas que aprendimos en estas plataformas, ¿sí? Donde, digamos, pudimos interactuar nosotros como ingenieros de sistemas o los estudiantes que se están formando, pues ya, digamos, iban a estas plataformas para, digamos, expresar esos diseños que nosotros estamos aprendiendo en las aulas de clase. Entonces, para mí, en ese aspecto, pues fue beneficioso. Obvio, tuvo también sus momentos o tiene, porque también en este semestre tengo pues como los mismos cursos, ese lado triste de no poder estar, digamos, face to face y poder hacer esa lectura de lo que es, de cómo los estudiantes están viviendo el curso, ¿sí? Pero también ha permitido, digamos, estas plataformas o ciertas, digamos, herramientas, lograr, digamos, la participación de los estudiantes e identificar cómo, digamos, es ese proceso de entendimiento de lo que se está impartiendo en una clase, ¿sí? Y con relación a lo que mencionaba el profesor Juan Carlos del tema de la evaluación, yo estoy más que convencida de que hay que también empoderar al estudiante, digamos, como de esta misma realidad, ¿sí? Y nosotros no tenemos por qué ser los policías de los estudiantes en este proceso, ¿sí? Hay que darles también parte de confianza porque, digamos, ellos también están asumiendo con mucha madurez todo, digamos, este proceso. Te voy a preguntar algo específico, Elizabeth, porque yo le entendí a Diego y me gustaría que pusieras el ejemplo particular. Diego me habló algo como de un tránsito del papel físico a lo virtual o a lo digital. ¿Nos puedes contar qué fue eso para entender como las situaciones en que hemos estado y las herramientas que estamos usando? Claro que sí. Una vez estuve yo en un curso en Proyecto 50 y un profesor, allá se hablaban, digamos, como de prácticas. Yo estaba muy recién entrada a la universidad y entonces el profesor dijo, bueno, para usted iniciar una clase siempre tiene que hacer una actividad de desconexión, ¿sí? Donde usted converse con los estudiantes, donde hable del tema anterior o de, bueno, de noticias, de cosas pues como interesantes. Yo siempre trato como de hacer esto, ¿sí? Entonces busco, digamos, herramientas que me permitan a mí, digamos, hacer como unas lluvias de ideas, donde, digamos, pueda colocar a los estudiantes a interactuar y expresar como sus ideas, puede ser inclusive con respecto a las mismas temáticas que nosotros vamos a tratar como para, digamos, medir como la temperatura, ¿sí? Eso, digamos, en cuanto al inicio de la clase, ¿sí? Durante la clase yo utilizo una tableta digitalizadora que me permite a mí, ¿sí?, llevar ya esquemas preestablecidos y sobre esos esquemas preestablecidos comenzar a rayar como si yo estuviera como en un tablero digamos, expresar en ese, digamos, papel digital lo que son los conceptos relacionados con el diseño, ¿cierto? Entonces allí no es simplemente yo hablando, sino que les expongo, ¿sí?, todos los conceptos, les pido a ellos que participen y, digamos, contextualicen lo que yo les estoy presentando allí
Y adicional a esto también hago talleres donde les pido que utilicen herramientas colaborativas, ¿sí? Donde se ve la interacción entre ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las herramientas que, de hecho, son herramientas que son free, permiten, digamos, que 5 integrantes de un equipo interactúen haciendo un diseño, desarrollando una idea, ¿sí? Entonces, todo esto lo vemos pues como en el salón de clases, ¿sí? Y con la tableta digitalizadora, pues yo les digo a ellos, bueno, yo soy de la vieja escuela y a mí me gusta imaginarme que este es como el papel y entre todos vamos a hacer un diseño, ¿sí? Entonces los pongo, yo escribo, ¿cierto? Porque en ese momento yo soy como que la que tengo el lápiz en la mano, entonces les digo, bueno, ¿qué es lo que nosotros con una, digamos, un ejercicio ya preestablecido, entonces comenzamos a hacer el diseño y ellos me comienzan a expresar, bueno, qué es lo que va aquí, qué tipo de conexiones, qué tipo de relaciones, qué tipo de elemento se tiene que colocar, ¿cierto? Entonces así yo logré trasladar a ese mundo virtual lo que nosotros vivíamos en la clase e incluso considero que es más interesante, ¿sí? Y los estudiantes están más atentos a lo que está pasando ahí en la pantalla, ¿cierto? Que es tener, digamos, el tablero a 2, 3 metros, ¿sí? Eso, digamos, desde la perspectiva digamos, como de lo que yo estoy utilizando. Adicional a esto, yo también ya llevo como muy preparada la clase, ¿sí? Eso es muy importante, digamos, como digamos, en estos ambientes digitales, de que se note que el profesor sí preparó la clase, ¿sí? Si bien que, digamos, los estudiantes son empáticos con el tema, digamos, de que posiblemente se caiga la conexión, de que, digamos, hay unos ruidos externos, ¿sí? Porque ya nosotros le estamos abriendo, tanto los estudiantes como nosotros les estamos abriendo nuestros espacios, digamos, personales, entonces hay como cierta flexibilidad con esto, pero digamos en cuanto a las temáticas, en cuanto al conocimiento que se va, digamos, a compartir en ese salón de clase o en esa sesión, yo creo que el profesor sí tiene que estar muy bien preparado, ¿sí? Y yo he tenido las ocasiones en que se me ha caído, se me bloquea el computador, se me cae la conexión, me tengo que cambiar de computador. Y al principio yo sentía como que entraba en pánico, pero después dije, no, es que esto hace parte de esta nueva realidad, ¿cierto? No, no, y no por eso, digamos, los estudiantes entienden de que eso puede pasar. Pero en cuanto al tema de los conceptos, de los conocimientos, yo creo que en ese aspecto sí no debe, digamos, el profesor, digamos, fallar, ¿sí? El profesor tiene que preparar la clase, tiene que saber qué es lo que va a ir a decir allá, tiene que saber, digamos, cómo es que va a estructurar toda la sesión, ¿sí? Entonces eso, pues, ha sido para mí, digamos, muy beneficioso, ¿sí? De que yo ya, digamos, ya me siento como muy tranquila en ese, digamos, en ese entorno y utilizando, digamos, diferentes plataformas. No sé si Diego quisiera mencionar algún ejemplo de los cambios como para completar estas experiencias o antes de pasar como a una fase de mirar hacia adelante, no sé si Diego o Carlos, a mí se me ocurre algo y es que hemos estado, o ustedes más, que son los que saben y hablan, el tema de la confianza y de la interacción entre los estudiantes. La crítica que uno oye al modelo de educación que siempre tuvimos y que ahora está como colapsado, es que la universidad no es solamente un sitio donde a uno le enseñan unas cosas, sino que se forma gente y la interacción entre las personas es muy valiosa. Entonces, cuando ustedes hablan de los ejercicios colaborativos, me parece que es un poco la respuesta a esa demanda que nos están haciendo de que entonces nosotros solamente estamos echando unos cuentos que están ahí grabados en un video y que eso por lo que estamos cobrando la universidad, que es el resto, que la universidad no es solamente un centro de entrenamiento profesional,
es un espacio de formación de personas. Esas herramientas, ¿han visto ustedes que ayudan a compensar esa falta de coexistencia y de interacción? Es posible, las herramientas facilitan eso. Incluso creo que Juan Carlos hasta creo que ha mencionado algunas veces el tema de hasta de una evaluación colaborativa. Hay forma de que ese contacto que físicamente no se da, las herramientas lo permiten. Ya Elizabeth nos dice que se podían hacer cosas en grupos sin tener que estar presencialmente activos o físicamente presentes. Bueno, pues ahí tocaste un montón de asuntos y todos muy provocadores además. Yo tal vez quisiera quedarme con eso último que mencionas, abordarlo un poquito, porque en realidad lo que nosotros terminamos haciendo como institución es algo que todas las universidades y todas las instituciones de educación superior a lo largo y ancho del planeta tuvieron que realizar. Tuvimos que empezar a descubrir ciertos procesos en una escala que no la hemos vivido antes. Pero que lo estemos descubriendo hasta cierto punto muchos de nosotros no quiere decir que no tuviera un camino recorrido. Como hablaba al inicio, por un lado está todo el tema de las capacidades institucionales, pero si uno se va hasta los 80s, a los Bulletin Board Systems, pues desde ya esa época lo que estaba quedando documentado por algunas comunidades en línea, en particular la de Well, era que este asunto de lo digital pues sí permite generar cierto tipo de lazos. Y eso no excluye lo presencial. Si algo también hemos visto en este tiempo es que distintos momentos de la vida están acompañados de distintos usos de la tecnología para lograr distintos tipos de interacciones y distintos tipos de relaciones. Es distinto, digamos, ese ejercicio formativo, eso creo que todos lo sabemos, cuando estamos hablando de un estudiante de primera infancia, a cuando estamos hablando de un estudiante adolescente o cuando estamos hablando de un estudiante adulto que viene tal vez a hacer una especialización, una maestría, un doctorado con un plan de vida y un proyecto de vida completamente definido y con muchísima claridad. Los ejercicios de interacción se aprovechan de distintas maneras. Eso creo que fue también parte de lo que vimos en los primeros momentos de esta contingencia. Curiosamente, en algunos programas de posgrado, escuchamos muchos estudiantes diciéndonos es que deberíamos más bien cancelar, porque es que esto debería ser presencial. Y a veces de programas con un componente tecnológico muy, muy, muy fuerte. Entonces, creo que la pregunta que queda allí es, bueno, no la pregunta, sino la observación que queda es la resignificación de esos momentos de encuentro, para qué sí nos sirven. Y puede que eso refleje también qué es lo que la gente viene a buscar en la universidad. Tal vez los estudiantes de posgrado están buscando networking, están buscando la posibilidad de encontrarse con expertos, con otras personas de su campo, y hacerlo a través de medios digitales los deja un poco desencajados porque tal vez pertenecen a una generación en donde esos ejercicios de networking eran principalmente presenciales. Para los jóvenes es diferente. Nuestros jóvenes en general, porque también hay una brecha de acceso importante, pues ya usan la tecnología para apoyar su interacción social permanentemente. Uno escucha papás que se quejan o se quejaban antes de la pandemia de que sus hijos adolescentes acaban de verse con los amigos, llegaban a la casa y seguían hablando por WhatsApp o por otros mecanismos con los amigos, como pero se acaban de hablar de lo mismo, ya, oiga. Pero eso no es nada diferente a lo que vivimos cuando solamente había un teléfono fijo en la casa. Y uno llegaba de la universidad o del colegio a llamar a los amigos a conversar sobre cualquier otra cosa. Así que esos son procesos que siguen ocurriendo, se repiten con tecnologías distintas a medida que pasa el tiempo, pero que sí nos ayudan con esta pandemia a resignificar para qué nos encontramos y también a entender que la tecnología no sustituye, pero sí puede facilitar. Yo lo pienso, pues, por ejemplo, en el caso de nuestros equipos de trabajo, en el caso del Centro para la Excelencia en el Aprendizaje de EXA, pues nosotros hace 5 meses, con cara de 6, ya casi 6 meses, no nos vemos, pero nuestro nivel de comunicación es altísimo, estamos muy al tanto de lo que le está pasando al otro y nos hemos organizado para que quien está enfermo, necesita apoyo, pues le podamos ayudar. Tal vez uno extraña la posibilidad de ir a la cafetería, a tomar un café, a tener esos momentos un poco más fortuitos de encuentro
que uno tenía cuando iba caminando por un pasillo de la universidad o cuando se cruzaba con alguien en un salón. O, en fin, eso no lo va a reemplazar la tecnología definitivamente, pero la tecnología tampoco, digamos que, digo yo, si de algo nos dimos cuenta en este periodo es que la tecnología no es ese deshumanizador frío que nos aleja, no, pues en realidad no era. En realidad las familias han seguido en contacto a través de la tecnología, los amigos han seguido en contacto, los equipos de trabajo han seguido en contacto y hemos seguido aprendiendo y enseñando a través de la tecnología. Así que hay mucho que podemos hacer con estas herramientas y que también nos debe llevar a repensar, como digo, cómo aprovechamos de la mejor manera posible ese encuentro presencial que de aquí en adelante y tal vez por no sé si los próximos meses o años se va a volver muy especial y muy escaso, muy precioso, porque no va a ser posible estar reunidos como estábamos reunidos antes. Vamos a tener que tener otro tipo de cuidados. Entonces creo que detrás de todo eso hay esa posibilidad de, como decía Juan Carlos ahorita, de reencontrarnos en las relaciones, de resignificarlas y de ver cómo estos medios digitales que no van a desaparecer, ahora menos que nunca, pues están aquí para seguir apoyando esos procesos tan humanos. Bueno, yo quisiera entrar como en la última parte de la conversación. Siempre el tiempo no es el mejor aliado, pero cuando nos lo gastamos es porque entonces es señal que la cosa estuvo interesante. Es un poco mirar, darnos también como la licencia de mirar hacia adelante. Esta mañana yo, cuando pensaba la pregunta, yo hacía como un símil. Para mí enseñar tiene que hacerse también como cocinar. No se puede hacer a medias porque queda mal y no alimenta y no sirve para nada y se pierden los recursos. Lo que quería plantear era lo siguiente. De pronto hacemos conclusiones por muy cortos tiempos, entonces no faltará el que esté diciendo, mire, la virtualidad es la demostración que lo que hacíamos antes estaba equivocado y era mal, y que este es el método correcto. O pensar para adelante y decir, bueno, ya que resolvimos el problema del bicho que nos podemos volver a encontrar, entonces echemos a la basura todas esas herramientas, ya no son necesarias porque ya nos podemos ver y tocar. Y yo creo que como en la cocina, las cosas quedan bien hechas de distintas maneras, van apareciendo. O sea, una pizza se puede hacer hoy en un horno microondas, pero yo creo que difícilmente queda tan buena como en un fogón de leña. Entonces no podemos decir que el microondas mató al fogón de leña, ni que tampoco en el microondas no se puede hacer. Entonces, simplemente es de pensar, bueno, cuando pase todo esto, que ojalá sea lo más pronto posible, y otra vez volvamos en teoría a la normalidad, ¿ustedes creen que efectivamente esto que nos pasó va a ser parte del menú de herramientas disponibles o esto era solo para apagar el incendio? No sé si Juan Carlos quisiera empezar. No sé si la pregunta está muy maldita, pero creo que es una pregunta No, que la pena. es de esas preguntas que uno dice, ¿será que la respondo? ¿Será que no? Yo digo que si no lo hacemos es porque no aprendimos nada en el momento en el que estuvimos. O sea, si nosotros no hacemos, si salimos con las mismas cosas, incluso magnificadas, tal vez no aprenderíamos esas cosas. Hubo una anécdota que me contó una amiga mía que es profesora de un colegio, que ella decía, los hijos y los niños estaban muy acostumbrados a que todos se los hicieran, ¿cierto? Y en un momento en el que, digamos que las tres grandes, pues como que los tres grandes momentos que componen una ciudad, pues para una persona, o sea, es lo laboral, lo social y lo personal, están en un mismo lugar. Tiempo para ese tipo de cosas no había. Entonces ella me decía que llegaba la hija y le decía, mamá, no me puedo conectar a internet, pues no me puedo conectar a la clase, pues yo estoy trabajando, soluciones. O sea, era la capacidad
otra vez no me dé la fórmula, así como decías Juan David, o sea, cocinar también tiene un ensayo y error y una experimentación muy fuerte. Y si nosotros no aprendemos eso, pues sería muy complejo. Entonces, esa capacidad del ensayo y error es muy importante. Y sobre todo, esto que a mí siempre me ha parecido fundamental y que creo que en lo digital se nos dio la oportunidad. O sea, si uno lo analiza, se nos da la oportunidad. Tal vez la pandemia no es el mejor escenario, pero cuando ya salgamos de esto y tengamos esta oportunidad, sí lo podemos hacer. Es que la virtualidad nos da la oportunidad de madurar las ideas, porque nos daría el tiempo y nos da las herramientas para poder ver diferentes puntos de vista, conocer otras visiones de lo que nosotros hemos hablado. Es decir, nosotros en un contexto vemos algo, pero la posibilidad de madurar esas ideas, de madurar esos conceptos, es fundamental mantenerla, es fundamental dejarlo muy explícito, ¿cierto? Y conectarlo en ese ecosistema. Creo que tal vez también nos dimos cuenta que a veces vamos a una velocidad que no tiene, que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Que habían cosas que decíamos que eran fundamentales e importantes y resulta que la vida sigue a pesar de esas cosas. Y creo que la capacidad que tengamos de madurar conceptos, dialogar, debatir, ¿cierto? En los escenarios que se den en la academia, presenciales y virtuales, nos ayudarían mucho a esto. Entonces yo creo que si no lo hacemos es porque no aprendimos. Creo que lo vamos a hacer, creo que lo estamos haciendo muy bien. Y como decía Diego, es que esto, aunque la pandemia nos retó, no nos retó como pues no la cogimos como con algo desde cero. Venimos con unos modelos que ya estaban muy bien impuestos, que se estaban trabajando, que tal vez no los habíamos aplicado, ¿cierto? Y que es momento ahora como de madurar esa idea y de decir, listo, ahora cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a conectar. Pero sabemos que lo podemos hacer, sabemos que lo podemos lograr. Y cuando algún estudiante o algún profesor nos diga, no, es que no hay tiempo, uno le podría decir, ¿recuerda la pandemia? Sí, sí se puede. O sea, yo creo que después de esto es como, vea, sí se puede. Es como el sí se puede. Esto, sí se puede. Es otra cosa, sí, sí se puede. Se puede. O sea, si salimos de esto, se puede. Y creo que es uno de los aprendizajes más grandes. Paciencia para madurar las ideas. Ese proceso necesita un mundo más abierto y la virtualidad nos entrega un mundo completamente abierto. Confianza y la capacidad y la facilidad de poder aprender a partir del método científico, del ensayo y el error que tanto nos ha enseñado. Bueno, quisiera trasladarle la misma pregunta a Elizabeth. ¿Qué crees? ¿Esto fue para resolver la crisis o hay cosas que crees que, aunque de pronto vas a volver al papel otra vez físico, pero de pronto estás viendo, como hasta lo mencionaste, que hay papeles tal vez con otras virtudes? Entonces, ¿qué crees? ¿Vamos a votar todo esto o vale la pena que, como dijo Juan Carlos, ya sin el afán de la emergencia le saquemos jugo? Bueno, yo voy a conectar con todo lo que ustedes han mencionado, Diego, Juan Carlos y tú, Juan David. Pues la verdad, esto queda como un abanico de posibilidades o con una caja de herramientas, ¿cierto? Es que la verdad veníamos trabajando de una forma y eso hay que reconocerlo. Y esto, digamos, nos trajo otras opciones que también funcionan, ¿sí? Pero como mencionó Diego, y me gustó mucho, ahora nosotros vamos a atesorar más las relaciones, es que nosotros somos seres sociales por naturaleza, ¿sí? Y digamos, confinamiento está haciendo mucha mella en muchas personas, hasta en uno mismo, ¿sí? Y estamos, digamos, ansiosos por volver al campus, por volver a interactuar con amigos, con la familia, ¿sí? Entonces yo creo que esa interacción es algo que no se debe perder
y digamos esos espacios donde digamos de discusión, ese face to face, definitivamente eso tiene que regresar y esperamos que eso sea muy pronto, ¿sí? Entonces no creo de que, digamos, este abanico de posibilidades y la forma en que estamos viendo la vida en este momento, la tengamos que vivir así por el resto de la vida. Por el contrario, creo y tengo la esperanza de que en algún momento, digamos, tengamos esto como una opción, ¿cierto? No como una obligación. Y en este momento yo reflexiono más, ¿cierto? Nosotros como profesores hemos tenido un aprendizaje claro de, digamos, de esa resiliencia que hemos logrado, pero me pongo también en el papel de los estudiantes y se dice de que todas las generaciones tienen un que las ha marcado, ¿sí? En mi caso, digamos, y yo creo que la mayoría de ustedes que están aquí compartiendo conmigo este espacio, pues nos marcó una época, digamos, de violencia, una historia de violencia en nuestro país, pero yo creo que esta nueva generación, este tema del COVID, yo creo que es lo que los va a marcar, ¿sí? Y como mencionaba el profesor Juan Carlos, eso, digamos, los va a marcar y los, digamos, les va a dar también unas capacidades y una madurez para enfrentar muchas cosas, ¿sí? Entonces, yo creo que todo esto nosotros tenemos que sacar lo positivo, ¿sí? Digamos, pues como de la situación y continuar adelante. Ajá. Continuar adelante con, digamos, con todo ese aprendizaje y ese bagaje ya adquirido. Y finalmente a Diego, es la misma pregunta. Eh, yo creo que Diego tendría una especie de pregunta resuelta porque Diego está manejando con otras personas un proceso premeditado de una transformación. O sea, lo que se había diseñado no era para resolver una crisis, sino que era premeditadamente una transformación. Entonces, uno diría, bueno, Diego tiene clara la respuesta y que esto no es el final de un ejercicio cortico, pero ya, y lo que te tocó y a usted de alguna manera fue hacer hacerle una prueba ácida, intempestiva a un proceso que seguramente estaba diseñado para más tiempo. Pero crees que ya con esta experiencia que pudo haber traumático, pero esto te reafirma el hecho de que estamos en un proceso de repensar cosas y que no es por la crisis exclusivamente. Definitivamente, definitivamente, pues como dices, muchos de los proyectos y de los temas que ya venían delineándose con toda la elaboración del itinerario de AFIT 2030 se aceleraron en este periodo. Eso es innegable. Y pues ha sido una prueba bien ácida, pero bien ácida en realidad, que ha generado unas demandas increíbles en todos los equipos de trabajo, en todo el mundo, tanto el personal administrativo, en los directivos, en nuestros profesores, en los estudiantes. Yo creo que todos sentimos que ha sido una cosa realmente intensa, pero que sí nos muestra que vamos por el camino que era, que hay mucho por hacer obviamente, pero como decía Juan ahorita, que si tenemos las ganas y el compromiso, podemos hacerlo, que si logramos encontrar ese punto común de acuerdo, en donde de pronto o sea, advertimos las cosas que podrían no funcionar, pero igual caminamos con cautela y con decisión, que parecen dos cosas contradictorias, pero uno puede caminar siendo cauteloso, pero completamente decidido. Creo que pues lo que hemos visto en este periodo es eso, que si queremos, podemos. Creo, al menos en lo personal, que todo el ejercicio de definir un propósito superior para la universidad, de declarar que AFIT inspira vidas y irradia conocimiento para forjar humanidad y sociedad, fue una cosa que si bien se queda un poco inicialmente en una declaración que sale en el itinerario, pues nos interpeló muchísimo en esta época. ¿Cómo inspiramos vidas? Si estamos en distancia, no en distancia, sino en modalidad remota, pues ¿qué significa inspirar vidas? ¿Qué significa forjar humanidad y sociedad?
cuál es nuestra responsabilidad frente a nuestros estudiantes. Y a mí me parece muy bonito destacar que la universidad dio unos pasos gigantes en ese sentido, de una manera muy seria, además, muy, muy seria, dijo, nosotros no vamos a optar por una reducción de matrícula, pero sí vamos a poner este fondo a disposición, el fondo de 60 años a disposición de los estudiantes que lo necesiten. Creo que esos son esos mensajes como de mucha seriedad, insisto, que se le lanzan al entorno para pues, abordar este problema de la situación económica y de todo lo que estamos viviendo. Pero además de eso, todas las áreas de la universidad se volcaron a pensar en cómo íbamos a resolver los siguientes problemas. Y apareció un comité de reacción, y un comité de resiliencia, un comité de reinvención, y sacando tiempo donde no habíamos ido pensando en qué viene después, cuáles son los próximos negocios, cuáles son las cosas que hay que fortalecer, qué es lo que tenemos, en qué tenemos que formar los docentes en el semestre que viene. Y lo estamos viendo de una manera mucho más conjunta. En este tiempo hemos tenido la posibilidad de trabajar con personas que nunca habíamos trabajado, con áreas que nunca hemos interactuado, y se vuelve mucho más ágil ese proceso de conversación también, en donde tanto la academia, como pues todas las unidades administrativas, las unidades de negocio, las unidades académicas de la universidad confluyen para tomar decisiones conjuntas, para entender los problemas de manera conjunta y para identificar cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar. Yo creo que desde el punto de vista institucional, pues es mucho lo que ganamos. EAFIT no volverá a ser la misma, digo yo, porque ahora aprendimos muchas cosas e hicimos cosas que antes no habíamos hecho y nos dimos cuenta de que éramos capaces. Creo que eso ya nos cambia el panorama. Ahora, con eso dicho, yo sí quisiera de pronto volver un poquito sobre un asunto que de pronto no tiene que ver directamente con lo que, con el ámbito que atiende AFIT, pero que sí nos compete como ciudadanos colombianos, y es qué pasa con el resto del país, qué pasa con esas brechas que advertimos. Yo creo que si después de esta pandemia, como sociedad, no empezamos a atender esas brechas que identificamos, vamos a perder una oportunidad histórica de acelerar procesos. En particular lo que tiene que ver con el sistema de educación básica y media, con el sistema de educación superior. Nos dimos cuenta que hay un montón de brechas de acceso. Felizmente, en el caso de nuestros estudiantes, creo que hemos podido apoyar y garantizar que estén conectados, que puedan acceder a sus clases en Teams. Hemos buscado mecanismos para que las cosas sigan caminando, pero hay muchos sectores del país que están desconectados todavía. Así que ahí como sociedad tenemos un reto enorme de resolver una brecha de acceso, pero esa es solo una brecha. Luego está el tema del uso. ¿Cómo utilizamos todas estas herramientas y todos estos dispositivos? ¿Tenemos las competencias para interactuar de manera efectiva en ellos? Lo que tanto Elizabeth como Juan Carlos han mencionado todo este rato, pues yo creo que habla de eso, de que el tener la capacidad de seguir avanzando y seguir generando calidez y entendiendo y resolviendo problemas solo con audio no es una cosa trivial. Eso conlleva ciertas capacidades que tenemos que seguir desarrollando. Así que tal vez nos enfrentamos a una brecha de interacción si no tenemos las capacidades para trabajar en esos espacios de manera efectiva, una brecha de participación, si no tenemos la capacidad comunicacional para poner contenidos y para comunicar lo que queremos decir en estos entornos, y eso se vuelve crítico no solo para, pues en particular diría para nuestros estudiantes. Yo no sé en el mediano plazo cómo cambiarán, por ejemplo, los presupuestos de viajes de las empresas, pero creo que muchas organizaciones se dieron cuenta de que es posible ahorrarse un montón de dinero en viajes y tener acceso a redes, tener acceso a un montón de cosas que igual le permiten a la organización hacer lo que necesita hacer. Y eso significa que las nuevas generaciones, las generaciones de la pandemia, de la generación de profesionales, pues yo creo que habría cierta expectativa de que tengan la claridad de cómo aprovechan estos canales para comunicarse, para interactuar, para hacer networking, para tejer redes, para operar de manera efectiva en un mundo globalizado, que puede tener unas restricciones de desplazamiento derivadas de este tipo de escenarios. Y finalmente, una que también nos toca de manera más directa, yo siento que también de pronto nos estamos exponiendo a una brecha de autonomía. Yo creo que también en esa reconstrucción, digamos, de la relación entre docente y estudiante, la generación de confianza, hay un reto gigantesco que compete no solamente a una universidad como AFIT, sino a todo el sistema educativo, y es
cómo vamos a seguir desarrollando de manera mucho más decidida esas competencias blandas a las que nos referíamos hace un rato, pero en particular la autonomía y la autodirección en el aprendizaje. Cuando uno está en la distancia, si no tiene esas capacidades de autorregulación para el aprendizaje, pues digamos que está en desventaja, creo yo. Y uno escucha términos que han hecho carrera en los últimos años, como los de nomads y los de, pues, de gente, de trabajadores del conocimiento, todas esas cosas. Y una de esas de las características de esas personas que son de pronto muy bien vistas en este nuevo mundo, esta nueva normalidad, es justamente esa capacidad de autorregular sus procesos de aprendizaje, de tener la curiosidad activa, tener el switch de la curiosidad en on, encendidito, para aprovecharlos, tanto las herramientas como los contenidos disponibles en línea, para seguir aprendiendo, para no quedarse con lo único que se aprendió. Yo creo que la pandemia también le pone un acelerador importante a los ejercicios de aprendizaje a lo largo de la vida, de los que se ven hablando desde hace 20 años, pero que en este momento creo que se vuelven cada vez más importantes. Y ahí ya uno conecta con el futuro de la cuarta revolución industrial, y la automatización, y la inteligencia artificial, y otro montón de asuntos que están en el panorama y que van a estar cada vez más cerca, en donde vamos a tener que repensarnos muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana, donde habrá decisiones que como sociedad y como instituciones tendremos que seguir tomando. Así que, bueno, creo que sí es un proceso de aprendizaje gigantesco como institución. Nos quedan unos retos enormes hacia adelante para asegurarnos de que todo nuestro ecosistema educativo siga avanzando y que pueda lograr en la mejor medida posible esas intenciones de equidad que a veces siguen siendo un poco elusivas. Creo que ahí hay muchísimo lo que tenemos todavía que hacer, pero lo bueno es que sabemos que tenemos las capacidades que una institución como EAFIT tiene, no solo el talento humano, sino la decisión de aportar y de transformar su entorno, de forjar humanidad y sociedad, como dice nuestro propósito superior, y que todo lo que basta es tomar la decisión, que no hace falta una pandemia para seguir transformando nuestro país, seguir transformando nuestra sociedad. Yo quisiera concluir con algo corto que otra vez vuelve a surgir para mí, que lo comenté hace unos minutos, y es que finalmente las herramientas tecnológicas son muy importantes, pero como conclusión y reflexión final para mí es que todas esas herramientas, sin que la gente quiera hacer algo, no tienen sentido, sin querer cambiar. Yo que estoy cerca a cumplir cada vez más 60 años, uno siente que cuando le pasan los años uno se vuelve más tieso, ya uno no es capaz de brincar, ya no es capaz de hacer flexiones. Y AFIT es yo no digo que depresivo, no me da envidia de AFIT de la mala, sino de la buena, y es que AFIT cumplió 60 años. Y cuando estaba cumpliendo 60 años, que supuestamente iba a estar tiesa, resultó más flexible que cualquiera, y eso es una muy buena noticia. Entonces, de nuevo, les agradezco a ustedes por su participación, por esta, yo diría más que conocimientos técnicos, una reflexión personal que finalmente creo que es más poderosa y pertinente y consistente en el tiempo. Entonces, de nuevo, muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos en el próximo programa de Campus Global. Muchas gracias.